qué me llamo como me llamo. Fue un ejercicio interesante el descubrir el origen de mi nombre y el descubrir que detrás de mi nombre hay una historia de otra gente que fueron mis padres y mis abuelos, que vivieron circunstancias particulares y que a la hora y el momento de ponerle nombre a mi hijo influyeron varias de esas circunstancias y finalmente llegaron a ponerme el nombre que me pusieron. Detrás de nuestros nombres hay historias, detrás de nuestros nombres hay acontecimientos, hay experiencias, algunas conocidas, otras desconocidas, pero que todas ellas llevaron a definir finalmente cómo nos llamaríamos y cómo nos llamarían los demás cuando nos vean. A tal grado sucede eso que hay algunos que nos llaman por nuestro nombre, que nos llaman por algún apodo, o nos llaman por algún otro nombre que hemos escogido a lo largo del camino, o que alguna circunstancia nos ha puesto. Y respondemos también a ese nombre distinto. Nosotros fuimos creciendo, es interesante que fuimos creciendo en la conciencia, en el conocimiento de quiénes éramos. Cuando yo acababa de nacer y a los meses he nacido, Carlos no significaba absolutamente nada, sino un montón de sonidos juntos que yo escuchaba que repetían frecuentemente, pero no tenía ningún sentido, o sea, no me identificaba a mí como persona. Y es interesante cómo nosotros vamos creciendo en ese conocimiento y en esa conciencia de quiénes nosotros somos. Cuando por primera vez empezamos a responder a nuestro nombre sabiendo que cuando decían ese nombre a nosotros nos estaban llamando y se referían a nosotros y nosotros. Pero también a ese conocimiento del nombre se fueron sumando experiencias, se fueron sumando sueños, se fueron sumando luchas, se fueron sumando aspiraciones, se fueron sumando logros, también frustraciones, que fueron poco a poco en el tiempo definiendo la persona que hoy cada uno de nosotros y nosotras somos. Y le fueron dando un perfil distinto a nuestro nombre. Por lo tanto, al día de hoy, nuestro nombre tiene todo un cúmulo de significados y de experiencias que están amarrados a él. También nos hace pensar esto, que en nosotros, como seres humanos, y a ese nombre que se le ha sumado todas esas experiencias, en nosotros hay grandes posibilidades. Grandes posibilidades. Las vieron nuestros padres el día que nacimos. La vieron nuestros familiares cuando nos vieron por primera vez. Grandes posibilidades. Grandes sueños. Pero también en nosotros hay abundantes limitaciones. Y en algunos las limitaciones abundan más que en otros, pero hay abundantes limitaciones repartidas también entre todos. Hay en nosotros luces, hay en nosotros también sombras. Desde esa historia que representa nuestro nombre, nosotros andamos buscando el sentido a nuestra vida. De hecho, estamos aquí en esta mañana buscando el sentido a nuestra vida, buscando que en alguna palabra que escuchemos, en algún cántico, en algún pensamiento que se comparta, se siga de alguna manera componiendo nuestra vida, se siga entendiendo y comprendiendo lo que es el sentido de nuestra vida. Le buscamos sentido a nuestra existencia y nos impulsa en ese esfuerzo un anhelo profundo que todo ser humano tiene por superarse. A mí me gusta mucho un anuncio que aparece en la televisión de un bebé trepándose en una silla y ponen a varios trepándose, ¿verdad? Esa osadía
de dejar el piso y de treparse a la silla. Ese asunto de no ver el peligro, ¿verdad? Y querer subirse por una cuestión simplemente de probarse a sí mismo que lo puede hacer, que su cuerpo tiene la capacidad de hacerlo y de convencerse y de hacerlo sin importar los riesgos, es un retrato perfecto de lo que es el espíritu humano y el deseo que nosotros tenemos al interior de superarnos, de superar obstáculos, de superar barreras, de superarnos en la vida. Y hay dos imágenes de mi niñez que me pueden ayudar a ilustrar esto que les estoy diciendo. A veces la vida es como ese papel que nos daban cuando niños y niñas, que tenía un dibujo que nos gustaba, relacionado a alguna cosa que nos gustaba, y nos decían, pinta eso ahí del color que tú quieres. Y nos daban unas pequeñas reglas que no nos podíamos salir de la línea negra gruesa, de la cual yo siempre me salía. Y uno escogía los colores según le gustaban los colores y comenzaba a pintar el papel hasta que al final quedaba ese papel perfectamente pintado y la imagen de lo que uno estaba pintando estaba perfectamente clara ante uno. Y a veces la vida es así. Es cuestión de, como dice Diego Torres, de pintar el futuro color esperanza y darle a la vida los matices que uno le quiere dar, pero teniendo claro qué es lo que estamos de alguna manera trabajando y qué es lo que estamos pintando. Pero a veces la vida es como aquel papel que nos daban, que tenían un montón de sentidos regados en el papel y que uno no sabía lo que había ahí, hasta que uno comenzaba a identificar que había un patrón de números o de letras y comenzaba entonces a conectar el punto 1 con el 2 con el 3, el 3 con el 4 y así sucesivamente hasta que llegaba al punto 25 y de momento comienza a descubrir que en ese reguero de puntos había una imagen de lo más gracioso. Y después de crear la imagen conectando los puntos, entonces ahí podíamos darle el color al toque personal que quisiéramos dar. A veces la vida es clara en lo que podemos ver y en su sentido. A veces se trata de conectar puntos, aunque no vemos cuál es ese sentido, pero sí seguimos el patrón y podemos seguir conectando esos puntos. Los versículos bíblicos que mejor describen esto que yo les estoy diciendo, este proceso de vida, de superación, son aquellos que afirman y dicen, cuando el apóstol Pablo afirma, ahora miramos como por espejo. ¿Se acuerda de esa imagen bíblica? Cuando el apóstol Pablo dice, ahora miramos como por espejo. Quiere decir que ahora no tenemos claro el cuadro completamente, pero entonces, dice él, en algún momento podremos ver y seremos vistos tal como hemos sido conocidos. Y de alguna manera esa imagen afirma ese proceso de tratar de comprender y de hallar sentido a la vida detrás de la historia de nuestros nombres. Alberto Cortés, que para mí es uno de los grandes poetas, cantores y músicos latinoamericanos, suramericanos, tiene una canción que dice, yo no quiero llamarme como me llamo. Y permítame compartir algunos versos de esa canción cuando dice Alberto Cortés, yo no quiero llamarme como me llamo, yo quiero que me llamen fábrica, campo, pueblo del sur, amigo, sudor, trabajo. Yo quiero que me llamen buen hortelano, palomar y colmena, pozo y establo, pescador de bajura, cosecha y ajo, palmera de levante, mina y arado. Como quieran, llámenme como quieran, para propios y extraños, pero no por mi nombre, sino por mi canto, por las cosas que siento, por las cosas que amo. No quiero llamarme como me llamo. Termina Alberto Cortés. De alguna forma el poeta y el cantor está diciendo que detrás de su nombre hay algo más, por lo cual también su corazón y su espíritu se sienten
pecados, algo grande, algo maravilloso, algo bello, algo hermoso, con lo cual él afirma en la canción que él quisiera también que se le identificara con aquello, más allá de su nombre, con aquello hermoso, grande, espectacular, las cosas que menciona en esa canción. En otras palabras, Alberto Cortés está hablando de elementos que componen su identidad como persona y que también él quisiera ser reconocido y afirmado por aquellas cosas que le dan sentido a su identidad como ser humano. No hay cosa mejor, hermanos y hermanas, y en esta mañana eso es lo que queremos afirmar, para encontrarle sentido y dirección a nuestra vida, para poder dibujar de manera eficiente ese mapa existencial, de tal forma que a la hora de conectar los puntos no estemos confundidos y que a la hora de conectar los puntos no estemos formando un reguero que no tiene ningún sentido. No hay cosa más importante para poder hallar sentido en nuestra vida que nuestra relación y nuestro vínculo con Dios. Si yo estoy parado en este púlpito en esta mañana, es porque Dios me ha ayudado a encontrar el sentido de mi vida. Si yo estoy en este lugar acompañándoles, es porque en algún momento también me perdí en la conexión de los puntos, pero hubo una mano invisible amiga, un apoyo externo invisible que de alguna manera buscó y creó las condiciones para poder volver a hallar sentido a ese dibujo del mapa existencial. Y porque me hizo ver en esa imagen algo que yo no había visto y me hizo descubrir en esa imagen algo de mucho valor, mucho más valor del que yo posiblemente pensaba que tenía. Por eso me parece importante en esta mañana afirmar que el llamado que Dios hace a nuestra vida, que el llamado que Jesús hace a nuestra vida para que le sigamos, es un llamado para que nosotros podamos descubrir en Dios nuestra verdadera identidad. Es un llamado para que podamos encontrar en Dios realmente cuáles son las posibilidades de nuestra vida y de nuestro ser. Es un llamado para que podamos ver a través de Dios y en el espejo de Dios realmente las posibilidades de nuestra vida, las riquezas de nuestro ser y qué puede ser nuestra vida puesta en las manos y al servicio de Dios. Por lo tanto, para mí no hay otro lugar más importante, más valioso, en el cual podamos encontrarle sentido a nuestra vida, que en la misma presencia y gracia de Dios, que en la misma presencia de la palabra de Dios, que en la misma presencia del amor de Dios y de la imagen de Dios, que es el espejo perfecto de lo sublime, de lo bello y de lo hermoso. Y es interesante que la Biblia nos retrata varios ejemplos de gente a quien Jesús llamó y de gente a quien Dios llamó, que a algunos se les hizo más fácil, según nos relata el texto bíblico, para seguir, pero otros lucharon y resistieron un poco para poderlo seguir y aceptar la propuesta de Dios. Porque pasa así también con nosotros. Algunos somos más fáciles, otros damos un poquito más de trabajo. Algunos se nos hace más fácil responder a ciertos reclamos que sabemos que Dios tiene frente a nosotros, y otros nos resistimos, otros dudamos, otros pensamos que no es con nosotros, que es con el de atrás que están hablando, otros pensamos que aquí se trata de otra gente y no se trata de mí, otros pensamos que ya lo tenemos planchado o lo tenemos superado y no tenemos necesidad de responder porque llevamos tanto tiempo caminando en este camino que prácticamente ya sentimos que hemos alcanzado todo lo que necesitábamos. Pero lo cierto es que el llamado de Dios
a ese descubrimiento de esa identidad, es para todos, es para todas, es continuamente que el Señor nos sigue llamando. Veamos el caso de Pedro. En el Evangelio de Mateo, Jesús llama a Pedro a seguir, a Simón. Y dice el Evangelio de Mateo que cuando Jesús le dijo, sígueme, y le hizo la propuesta que le hizo, junto a los otros con quien estaba, se levantaron, dejaron todo y le siguieron. Y hay algo que dice Jesús en esa invitación que le hace a Pedro, y es que le dice, síganme que yo los haré pescadores de hombres. Ese término de pescadores de hombres, detrás de eso Jesús lo que le está diciendo a Pedro y a aquellos que le acompañaban es: síganme porque yo les voy a dar y conferir una nueva identidad, una nueva tarea, una nueva misión, una nueva experiencia, una nueva posibilidad con sus vidas. ¿Qué iban a pensar estos sencillos pescadores campesinos de Galilea? Que Jesús estaría pensando en ellos para invitarlos a una tarea tan importante y tan significativa. ¿Qué iban a pensar ellos que Jesús lo estaba incluyendo en la agenda, en el propósito de Dios? Gente, como les describí el domingo pasado, campesinas sin destrezas particulares, analfabetos y pobres. Sin embargo, cuando Jesús llama a estos hombres, está viendo en ellos algo que todavía ellos no habían descubierto y entendido. Y está mirando en ellos la posibilidad que ellos mismos todavía no habían percatado y no se habían enterado. Y fíjense que es interesante que de pescadores de peces, Jesús lo llama a ser pescadores de hombres y de mujeres. Y que en ese reclamo y en ese llamado de Dios hay una continuidad en lo que ya ellos saben hacer para poner las capacidades que ya ellos tienen, pero ahora ponerlas en función del reino de Dios y en función del llamado que Jesús les está haciendo. En otras palabras, que ese llamado que Jesús hace para seguirlo no cancela lo que ya ellos eran y el conocimiento que tenían. Como de la misma forma, cuando Jesús nos llamó a nosotros a seguirle, cosas que nosotros sabíamos hacer, capacidades que teníamos en nuestra vida, no fueron canceladas para convertirnos en una persona completamente diferente, sino que en el llamado que Dios hace, el llamado que Jesús hace, utiliza lo que ya está ahí presente, utiliza lo que ya tenemos a nuestro favor, utiliza lo que son nuestras virtudes, nuestras habilidades, utiliza lo que son nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestras destrezas. Lo único es que la invitación de Jesús es que ahora pongamos todo eso al servicio del reino de Dios. Es que pongamos todas esas capacidades al servicio del propósito de Dios. Por lo tanto, Jesús está identificando en ellos cosas que eventualmente van a ser importantes y necesarias en la construcción del reino. ¿Quién iba a pensar que Pablo, perseguidor, fariseo celoso, Pablo de la Biblia, conocedor, hombre educado, intelectual, formado en el Imperio Romano, quién iba a pensar que todas esas capacidades de Pablo iban a poder ser utilizadas en algún momento en favor del proyecto de Jesús y del proyecto del reino de Dios? Si estaba al otro lado, era enemigo, era perseguidor de cristianos. Sin embargo, Dios ve en Pablo las posibilidades y oportunidades de convertir lo que él es y transformarlo en beneficio del reino y del proyecto de Dios. Bendito el nombre del Señor. Quiere decir que hay llamados que Dios hace en nuestra vida, pidiéndonos simplemente que pongamos todas nuestras capacidades, nuestra inteligencia, al servicio de Él, al servicio de otros. De alguna manera afirmando que lo que hay en nosotros
es valioso para Dios, que lo que tenemos que aportar es valioso para Dios, que lo que sabemos hacer es valioso para Dios y es útil para el reino de Dios. Sin embargo, hay otros llamados que son un poquito más complicados. Y yo solamente quiero mencionarles dos. Hay un llamado del Antiguo Testamento que es una lucha terrible. Y es cuando Dios está bregando con Jacob para que Jacob eventualmente deje de ser Jacob y se convierta en Israel. Israel, padre de las 12 tribus de Israel. Israel, piedra angular de todo el futuro del pueblo de Israel. El problema que tenía Jacob era el siguiente: que Jacob fue a presentarse ante su padre y por una truconuela, por un truco de su madre, intentó engañar a su padre. Se puso pelo, se puso algunas otras cosas, y como su padre no veía bien, se presentó ante él. Y lo más interesante de ese relato bíblico es que el padre le pregunta: ¿quién eres? Y Jacob le dice: yo soy Esaú. Quiere decir que Jacob estaba tratando de vivir una vida que no era la de él. Que Jacob estaba asumiendo una identidad que no le correspondía. Y para una persona que no asume la identidad que le corresponda, se le hace muy difícil poder responder al llamado y a la oportunidad que Dios abre en el camino de su vida. Hay quien se pasa la vida pensando y viviendo una vida que no es la de él. Usted y yo hemos conocido gente que está viviendo la identidad de otras personas. Mire, yo me sorprendí cuando vi frente al Coliseo José Miguel Calderón la fila que hicieron un montón de jóvenes para comprar los primeros boletos al concierto de Lady Gaga. Estaban allí desde la madrugada. Usted vio eso en la mesa. Estuvieron ahí desde las 4 de la mañana y estaban brincando después de los boletos, celebrando que habían finalmente conseguido los boletos. Muchas veces hay artistas que tienen una influencia tan grande sobre ciertas generaciones que hay ciertas personas que quisieran, en vez de ser ellos y ellas, ser los otros. Y quisieran vivir con una identidad prestada. Y quisieran poder reflejar en su vida la vida de otros. Pero mire, hermano y hermana, ese no es el camino hacia la superación. Ese es el camino de la falsedad. Y no hay cosa mejor y más valiosa en la vida que ser uno mismo, que ser quien uno es, con sus luces y sombras. Y cuando el papá de Jacob le pregunta quién tú eres, y él le dice: yo soy Esaú, que no eres Esaú, le empezaron una cadena de terribles calamidades, entre ellas que su hermano lo estaba persiguiendo para matarlo. Pero mira lo que sucede en la historia. Llega una noche en la vida de Jacob y Jacob se encuentra con el ángel de Dios. Y Jacob empieza a pelear con ese ángel toda la noche. Que se quería ir y Jacob le dijo: hasta que no me bendigas, no te suelto. Y estuvo en una lucha continua, forcejosa, de mucho intercambio de energía emocional y física, hasta, y estoy obviamente resumiendo el texto, pero vea el texto que cuando amanece y finalmente termina la pelea y el ángel le pregunta quién tú eres, miren el texto, qué es lo que él contesta: yo soy Jacob. Y con decir yo soy Jacob, estaba diciendo: yo soy un paquetero, yo soy un truquero, yo soy un engañador.
Estaba aceptando toda su realidad, desnudando toda su verdad frente a Dios. Y después que él dice que él es Jacob, entonces su nombre es cambiado a Israel. Y la historia de la vida de Jacob y de su familia comienza a tomar otra dirección. Usted sabe que esa lucha de Jacob con el ángel es una metáfora de nuestras luchas existenciales. Es una metáfora de nuestras peleas también con Dios en ese proceso de tratar de comprender nuestra vida y nuestra existencia. Pero no es hasta que nosotros realmente abrimos toda la verdad de nuestra vida frente a Dios. No es hasta que nosotros asumamos realmente quiénes somos frente a Dios. Y en un acto de honestidad abrimos nuestro corazón y nuestra vida al llamado que Él nos hace. No es hasta ese momento en que realmente comienza la bendición de ese llamado en nuestra vida. El resultado de esa experiencia y de esa invitación que Dios hace en nuestra vida. Y el segundo ejemplo que les quiero mencionar es el de Zaqueo. Fíjense que le dije que pescadores de peces Dios los llama y Jesús los llama a ser pescadores de hombres. Pero a veces en ese proceso de llamado hay ajustes y cambios que hay que hacer en nuestra vida. Porque hay cosas de nuestra actitud, de nuestra persona, que no cuadran con el perfil del reino de Dios. Y que se espera que en la respuesta que nosotros damos a Jesús, que nos llama para seguirle, en esa respuesta, en ese camino, podamos hacer los ajustes y los cambios necesarios. Por eso cuando Jesús ve a Zaqueo trepado en el árbol y lo llama y le dice, hoy debo cenar contigo, y que obviamente representa un momento de encuentro de Zaqueo con Jesús, nosotros descubrimos en el pasaje bíblico de Lucas que como resultado de ese llamamiento, Zaqueo dice, yo les robaba los chavos a la gente y se los he robado bastante. La Zaqueo regaba con las finanzas y con los pobres del pueblo. Sin embargo dice, a todo el que le he robado le voy a devolver multiplicado por 4 lo que le he robado. Cuando Zaqueo dice eso, sabemos que ha experimentado un proceso de conversión necesario para hacer efectivo la respuesta al llamado de Jesús. Era difícil que Zaqueo hubiese podido afirmar la experiencia del reino de Dios y el seguimiento de Jesús si no hubiese hecho ese cambio importante en la estructura de su mente, de su corazón y de su voluntad. Por lo tanto, hay momentos en que el llamado de Jesús exige de nosotros cambios, ajustes de perfil, ajustes de actitud, de personalidad, ajustes en nuestra voluntad, porque es que en algún momento van a ser incompatibles una cosa con la otra. Porque en algún momento no se van a poder cuadrar la agenda, ¿verdad?, la invitación de Dios a nuestra vida y esos otros asuntos en nuestro interior. Por eso no se trata esto, hermanos y hermanas, de un asunto que se resuelve de un día para otro. Esto es un proceso en el cual estamos metidos, un proceso en el cual necesitamos continuamente profundizar, necesitamos mirar, necesitamos evaluar y necesitamos continuamente ponernos a la disposición de aquel que nos está llamando. Abrir nuestro corazón continuamente en revisión honesta ante aquel que nos está llamando y continuamente poner nuestra vida delante del Señor. Por eso es que necesitamos el instituto bíblico, por eso es que necesitamos la escuela bíblica los domingos por la mañana, por eso es que necesitamos seguir estudiando la palabra de Dios, porque toda esa experiencia formativa lo que hace es que nos ayuda a continuar haciendo los ajustes necesarios que van creando en nosotros ese perfil de seguidores y seguidoras de Jesús. Dios nos llama para que tengamos un nuevo contexto, una nueva
una que nos ayuda a superar las turnuelas de Jacob, una que nos ayude a superar la falta de credibilidad que tuvo Pedro frente a la barca vacía y a las redes vacías, pero finalmente le dice a Jesús: yo he tratado todo lo que he podido, he usado todos los recursos de mi vida y no he pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Esa es la fe de un candidato y candidata a seguidor de Jesús. Descubre en su vida la falta de posibilidad por lo que ve, pero descubre en la palabra de Dios las posibilidades que Dios ve. Y sabe que a quien Dios llama, Dios no se equivoca en su llamado. Y si Dios ha puesto sus ojos sobre ti, y si Jesús continúa llamándonos e invitándonos a seguirle, es porque Él ha visto las posibilidades en nosotros. Es porque Él ha visto lo que nuestra vida en sus manos puede ser y puede lograr para la gloria del Señor. Les invito en esta mañana, hermanos y hermanas, a confiar en la voz del Señor, a confiar en aquel que te está llamando para seguirle, y a permitirle a Dios que en ese proceso de fe y de respuesta y de búsqueda de sentido, permítele al Señor que Dios te ayude en la construcción de esa identidad, de esa nueva creación, de esa nueva vida que Dios quiere generar en nuestro interior. Les invito a cerrar sus ojos para orar. Señor, gracias en esta mañana. Porque tú, Señor, sigues llamándonos, nos sigues invitando, nos sigues inquietando a seguirte. Gracias, Señor, porque en medio de lo que es nuestra vida, tú encuentras siempre en nosotros oportunidades de crecimiento, oportunidades de servicio, oportunidades y posibilidades en nuestra vida. Qué bueno, Señor, que desde tu mirada y desde tus ojos, donde nosotros vemos escasez, tú ves abundancia. Donde nosotros vemos límites, tú ves posibilidades. Donde nosotros vemos falta, tú ves oportunidades y posibilidades. Señor, ayúdanos a responder. Ayúdanos a superar esas luchas existenciales, Señor, que nos agotan, que nos cansan. Ayúdanos a superar esos sentidos, Señor, de menosvalía que tenemos, de sentirnos poco, de sentirnos de poco valor, cuando ante tu llamado, Señor, somos de gran valor, de gran importancia para ti. Abre, Señor, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, para poder, Señor, responder al llamado y a la invitación que tú nos haces. En el nombre de Jesús oramos. Amén.